Hoy vamos a transformar un simple plato de arroz a un exquisito risotto con espinacas. Para esta receta vas a necesitar una cebolla mediana o media cebolla grande. La vas a partir y la vas a dejar así de chiquitita. Tan pequeñita tenés que picar tu cebolla que tiene que ser igual de grande que el grano de arroz. Acá te muestro el grano de arroz y cómo queda la cebolla picada. Tener un buen risotto en la mesa depende de los detalles de cuando lo haces. Por eso quédate en este video que te voy a enseñar todos ellos. Vamos a necesitar entonces la cebolla mediana, ajo picado 2 cucharadas, un buen arroz Carolina doble o bomba, un buen caldo de pollo y verdura, queso rallado, manteca, un vino blanco seco, limón y por supuesto las espinacas que tienen que estar limpias y sin cabitos. Y este es un plato que no puede esperar a los comensales, sino los comensales esperar al plato. Vamos a partir colando nuestro caldo. El caldo tiene que estar en todo momento caliente. Ahora agrega 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 cucharada de manteca en la sartén y deja que derrita. Una vez que derritió, agregale 2 cucharadas de ajo picado bien chiquititos. Cocinalos y ahora sí agregale la cebolla. Todos los ingredientes también los tendrás en la cajita de información. Y esta receta que te estoy dando es para 2 porciones o 2 comensales. Tenés que cocinar la cebolla hasta que transparente. Cuando transparentó, le vas a agregar tu arroz. El mejor arroz para hacer un risotto es el Carnaroli, pero si no lo conseguís o tu presupuesto no te da, puedes usar cualquier otro. Ejemplo, el Carolina doble, un arborio, pero siempre un arroz redondo que tenga mucho almidón. Vas a revolver muy bien el arroz con la cebolla, lo vas a bajar de los bordes y vas a dejar que este arroz se nacre. Quiere decir que el arroz se ponga transparente. Cuando transparentó, le vas a agregar los 100 mililitros del vino blanco seco. También lo vas a acomodar muy bien y vamos a dejar que evapore el alcohol. Y cuando veas que ya el vino ha evaporado todo su alcohol y casi ya no queda más líquido de él, vamos a empezar a agregar muy de a poco nuestro caldo que está caliente. A partir de ahora son 18 minutos. Entonces vamos a ir cocinando nuestro arroz de a poco y viendo cuándo se queda seco en el fondo. Ese es el momento exacto donde vas a agregar otro cucharón de nuestro caldo. Así, en la medida que el arroz lo pida, le vas agregando el caldo. Pero vení que te muestro cuáles son los ingredientes que tenés que tener preparados para agregar luego. Queso rallado, ralladura de medio limón, la espinaca que la cortaste en fina juliana, la manteca y si querés para darle un toque especial, unos pistachos picados. Seguimos cocinando nuestro arroz, siempre viendo que quede seco y agregando la cucharada de caldo. Y una vez que esté ya casi terminando, le vamos a agregar el azafrán. Tiene que ser un buen azafrán para lograr un buen risotto. Lo vas a probar, ya vas a ver que va a empezar a estar este arroz. Y una vez que casi terminaste, le vas a agregar la pimienta. Ahora sí, agregamos nuestros 50 gramos de manteca para hacer nuestra mantecatura y también vas a agregar los 50 gramos de queso rallado. Por supuesto vamos a agregar nuestras espinacas porque es un risotto con espinacas, lo vamos a revolver muy bien y ya estamos en condiciones de emplatar. Si te gustó este video de risotto, por supuesto déjanos tu me gusta. Y no olvides suscribirte al canal, donde vas a ver muchas más recetas de Experiencias R. Y acá le agregamos en el opcional los pistachos picados para darle un crunchy a este risotto. Esperamos que haya sido de tu agrado este risotto con espinacas. Pero todavía no te vayas que falta probarlo. ¿Te imaginas el sabor de este risotto? Súper rico. No olvides hacerlo para tus seres queridos. Y si te gustaron las recetas de Experiencias R, por acá te dejamos muchas más.
Será hasta el próximo video. Chau, chau, chau y a volar.